Las murallas de Nínive se derrumbaron como polvo arrastrado por el viento. El fuego devoró los templos dorados, los palacios quedaron reducidos a cenizas y gritos de horror resonaron por las calles que antaño exudaban orgullo y arrogancia. El río embravecido invadió la ciudad, arrastrando cadáveres y ruinas, arrasando con la fugaz gloria de un imperio que se creía eterno. El rey, antaño temido, se arrastraba entre las sombras, abandonado por sus guardias, incapaz de contener el apocalipsis que aplastó su corona. Solo quedaba el juicio. En la cima de una colina, Nahum permanecía inmóvil. Ya había proclamado el fin. Su voz retumbó como un relámpago que partió los cielos. «He aquí, estoy contra ti, Nínive, tu fin ha llegado». Pero nadie creyó. Ahora la ciudad que se burlaba del Altísimo yacía irreconocible, destruida por el fuego y sumergida por las aguas. ¿Pero qué llevó realmente a Nínive al juicio divino? ¿Qué oscuro misterio sostenía sus murallas, oculto durante generaciones en el corazón de la ciudad? ¿Cuál era el secreto enterrado en sus cimientos, tan terrible que ni siquiera los reyes se atrevieron a revelarlo? Acompáñenos a desentrañar el pequeño pero poderoso libro del profeta Nahum, donde tiemblan los muros de Nínive, resuenan los gritos de opresión y se proclama la justicia de Dios sin vuelta atrás. Prepárese para descubrir el secreto oculto bajo las ruinas, el eterno recordatorio de que ninguna arrogancia humana puede escapar del juicio del Señor. «¿Quién es ese hombre que se acerca a la plaza?», preguntó uno de los comerciantes, mientras colocaba cestas de dátiles en el puesto. «Dicen que viene de muy lejos, de una tierra montañosa. Lleva consigo un viejo pergamino y parece tener prisa por hablar». Le respondió otro frunciendo el ceño. Ese día, el calor cubrió Nínive como una densa manta. El bullicio del mercado continuó como siempre. Niños corriendo, animales atados, comerciantes compitiendo por los clientes. De repente, un silencio inquietante se apoderó de él cuando el desconocido subió un escalón de piedra. Era Nahum, un profeta originario de Elkosh. Su nombre, en hebreo, significaba consuelo, pero lo que traía no sonaba a alivio, sino a trueno. Pocos conocían su linaje ni su descendencia, solo que era un hombre elegido por el Señor. El primer registro de su mensaje se encuentra en las Escrituras. El juicio contra Nínive. El libro de la visión de Nahum el Elcosita, Nahum 1:1. Este versículo fue el centro de su misión. No fue un discurso de persuasión humana, sino una llamada de Dios mismo para anunciar el juicio. «Habitantes de Nínive», alzó la voz firme y resonante entre las columnas de la plaza. «Escuchen la palabra del Señor. Es un Dios celoso y vengador. No dejará impune al culpable». Algunos rieron, otros abuchearon. Un hombre con una túnica escarlata escupió al suelo y gritó: «¡Otro lunático gritando contra la gran ciudad! Que se calle antes de que se lo lleven los guardias». Pero Nahum no retrocedió. Tenía la mirada fija, como si viera más allá de los muros dorados. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. No dejará impune al culpable. Sus caminos son en el torbellino y la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. La multitud estaba dividida. Algunos aplaudían burlonamente, otros giraban la cabeza como si fuera una simple distracción. Aún así, algunos permanecieron atentos. Dos jóvenes comerciantes intercambiaron miradas. Uno de ellos susurró: «Quizás deberíamos guardarnos algo de ese discurso. Los extranjeros no siempre dicen tonterías. Guárdatelo para ti, entonces. No quiero que me vean cerca de ese profeta, pero copia las palabras del pergamino como recordatorio». Y así, entre risas y gritos, fragmentos del mensaje de Nahum fueron escritos apresuradamente. Escondidos entre cuentas de negocios y listas de bienes, Nahum
continuó proclamando: «Las montañas tiemblan ante él y las colinas se desmoronan. La tierra se estremece ante su voz y los ríos se secan. ¿Quién puede soportar la indignación del Señor?». Las mujeres que llevaban jarras se detuvieron un momento, algunas cubriendo a sus hijos con sus mantos. El contraste era evidente. Algunas se burlaban, otras se estremecían sin saber por qué. Un guardia se acercó, con una espada corta en la cintura, tratando de imponer orden. «Bájate de ahí, forastero. No hay lugar para tus palabras en esta ciudad de reyes». Nahum miró fijamente al soldado y sin bajar un escalón simplemente dijo: «No vine por mi propia voluntad. El mismo Dios del cielo me envió. Si callo, las piedras clamarán». El guardia retrocedió confundido. Tras él, la multitud volvió a agitarse. Algunos rieron, otros intentaron dispersarse, pero en medio del tumulto, la mirada de algunos permaneció fija en el profeta, como si se hubiera sembrado una semilla, aunque en tierra estéril, mientras el sol se ponía tras los muros. La voz de Nahum resonó una vez más: «El Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Conoce a quienes confían en él, pero con una inundación desbordante acabará con el adversario y la oscuridad perseguirá a sus enemigos». El peso de las palabras pesaba sobre la plaza. Muchos se marcharon negando con la cabeza, pero algunos enrollaron sus pequeños pergaminos con fragmentos del mensaje. No sabían por qué, pero sentían que algún día necesitarían recordar esas palabras. En el silencio que quedó, una pregunta quedó en el aire entre quienes se atrevieron a escuchar. Si esto es cierto, ¿quién podrá escapar cuando llegue la tormenta? El hombre que habló ayer, sus palabras no se van de mi mente, murmuró el joven vigilante, mirando fijamente al horizonte, donde el sol comenzaba a salir detrás de las montañas. Cállate, muchacho. Te dije que esos no son más que desvaríos de extranjero. Estás aquí para proteger muros, no para predicar, respondió el capitán, ajustándose el casco. Esa mañana, la rutina de la ciudad parecía normal. El movimiento de las carretas por los caminos, el tintineo de los comerciantes ajustando sus monedas, el eco de los animales tirando de las cargas. Pero para quienes custodiaban la puerta este, había algo diferente. Las antiguas piedras que habían sostenido la muralla durante generaciones temblaban sutilmente, casi imperceptiblemente, como si respiraran junto con la tierra. El joven vigilante, llamado Elioenai, frunció el ceño y puso su mano en la pared. «Capitán, ¿no lo siente? Hay un ligero temblor, como si la piedra estuviera viva». «¿Vivo?», chirrió el hombre con desdén. «Estás cansado. Te dije que dejaras de dejarte llevar por las historias. Nínive no caerá, muchacho. Ni hoy ni mañana, incluso ante la risa de su superior». Elioenai no dejó de anotar en su cuaderno: «En la mañana del cuarto día del mes, sentí un ligero temblor en el muro de la puerta este. Parecía un susurro proveniente de las piedras». Sabía que este registro podía ignorarse, pero no quería borrar lo que había sentido. Mientras tanto, otros guardias se acercaron llevando pan y vino. «¿Y ahora qué, Elioenai?» «¿Otra visión?», se burló uno de ellos. «¿Vas a escribir que las nubes también tienen prisa? Ríete todo lo que quieras, pero lo que entiendo no es producto de nuestra imaginación. Hay algo extraño bajo nuestros pies». Los soldados se miraron, intercambiando sonrisas pícaras. Uno de ellos comentó: «Quizás sea el peso de tanta riqueza acumulada en Nínive. La ciudad rebosa de oro y plata. Hasta las piedras se cansan de llevar tanta arrogancia». El capitán levantó la mano, poniendo fin a la risa. «Escuchen, ninguno de ustedes va a difundir estas tonterías. Si alguien oye temblar las paredes, podría causar pánico. Lo trataremos como guardias cansados que no han dormido bien». «¿Entendido?». Se escuchó un coro de «sí, señor», pero no todos quedaron convencidos. Elioenai volvió a mirar hacia abajo
y sintió que el frío le subía por las piernas. Era como si la tierra albergara un secreto aún por revelar. En el palacio, lejos de las murallas, informes insignificantes como este rara vez llegaban al rey. La prioridad era registrar la prosperidad, las festividades, el comercio incesante. La capital del imperio no tenía cabida para presagios inquietantes. Sin embargo, en cada ojo atento crecía una semilla de inquietud. Elioenai, ¿de verdad vas a conservar este registro?, preguntó un compañero mayor acercándose en voz baja. Sí, lo haré. Quizás nadie lo aprecie ahora, pero lo que vi podría volver a ocurrir. Ten cuidado. Demasiadas palabras han costado la cabeza a muchos. A veces ver demasiado también pesa. El joven suspiró. Su corazón se debatía entre el deber de vigilar y el temor de que esas vibraciones fueran una señal del cielo. Recordó las palabras del profeta en la plaza. Las montañas tiemblan ante él. Resonaron con extraña fuerza en su interior. A medida que el sol ascendía, el capitán repitió con voz firme: «Guardias, recuerden, no hay ninguna amenaza para la ciudad. Las piedras son tan firmes como siempre, y si alguien se atreve a decir lo contrario, será tratado como un traidor a la orden». Un silencio incómodo se apoderó del puesto de avanzada. Los hombres regresaron a sus puestos, pero el murmullo ya se estaba apagando. El crujido de las piedras, aunque suave, parecía burlarse de la confianza de sus líderes. Elioenai, con la mirada fija en el horizonte, pensó: si el profeta decía la verdad, quizá Nínive no sea tan invencible como parece. A su lado, su compañero de mayor edad susurró con seriedad: «¿Y si este temblor es solo el primer aviso? ¿Qué quedará de nosotros cuando llegue el próximo?» «¿También oíste eso, hermano?» «El suelo tembló de nuevo», dijo Aride, dejando el martillo un momento y secándose el sudor de la frente. «Sí lo oí, pero no lo digas en voz alta», respondió Lemuel, su compañero de forja. «Ya se han dicho que es solo cansancio. Si los capitanes descubren que hemos estado repitiendo rumores, nos acusarán de desorden. Los talleres de Nínive estaban abarrotados esa mañana. El calor de los hornos hacía vibrar el aire como un espejismo. Los herreros trabajaban incansablemente, forjando armaduras, afilando espadas y alineando ejes de carros. El imperio confiaba en su fuerza, y cada martillazo parecía prometer invencibilidad. Pero Aride, un hombre experimentado y acostumbrado a escuchar el ritmo del hierro, notó que algo no cuadraba. Los fuertes golpes que antes resonaban en armonía, ahora se mezclaban con un leve temblor del suelo. Los yunques vibraron solos y algunas herramientas se resbalaron de los estantes. «Lemuel, mira», dijo, recogiendo unas tenazas que acababan de caerse. «Las piedras del taller no mienten. Algo late bajo la ciudad». «Deja de hablar de eso», replicó su amigo con nerviosismo. «Nínive es firme. No se dejará conmover por las historias de ningún profeta». Aún así, Lemuel no pudo ocultar su miedo cuando una cadena que colgaba en la pared comenzó a oscilar por sí sola, sin que nadie la tocara. Al fondo del taller, el maestro herrero, un hombre de barba canosa llamado Malquisedec, observaba en silencio. Finalmente, habló con voz ronca. «Llevo 50 años trabajando aquí y nunca había visto los hornos temblar así. El hierro no miente, muchachos. Cuando hasta las llamas danzan sin viento, es señal de algo mayor por venir». Un aprendiz asustado dejó caer su espada inacabada. El sonido del metal al golpear el suelo resonó con más fuerza de lo habitual. De repente, todo el taller quedó en silencio. El ritmo de los martillos se perdió. Fue como si cada corazón se hubiera detenido un instante, atento al movimiento de las piedras. «Maestro, ¿debería anotar esto en el diario de la forja?», preguntó Aride vacilante. Escríbelo todo. No sabemos si mañana tendremos el valor de recordar». Y así, en las páginas ya manchadas de hollín, quedó escrito:
Hoy los martillos perdieron el ritmo. El suelo vibró y las herramientas cayeron. Los hombres están inquietos, pero el jefe dice que es solo superstición. El diario no era público. Se guardaba en una caja de madera en un rincón del taller, junto con moldes viejos y piezas rotas. Pero Aride creía que algún día esas líneas servirían de testamento. «Maestro, si el rey se entera de esto», comentó Lemuel con aprensión, «podría pensar que somos indisciplinados. El rey no quiere oír señales, solo noticias de victoria». Malquisedec alzó la mirada pesada. «Pero el Dios que gobierna el cielo y la tierra no guardará silencio ante la arrogancia humana». Las palabras flotaban como humo denso. Algunos herreros apartaron la mirada, otros siguieron trabajando como si no hubieran oído nada. Pero nadie olvidó el momento en que el martillo dejó de golpear. De repente, un fuerte estruendo sacudió las puertas de hierro del taller. No era solo el eco de los carros en el patio. Las paredes se estremecieron y el suelo pareció moverse como si tuviera vida propia. El aprendiz corrió y se aferró a su maestro. «Maestro, ¿es solo la tierra o es el principio de lo que dijo el profeta?». Malquisedec cerró los ojos y respiró hondo. Luego respondió en voz baja pero firme: «¿Y si es solo un ensayo? ¿Qué pasará cuando llegue el golpe final?». Antes de continuar, les pedimos su apoyo. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto nos ayuda a seguir transmitiendo mensajes poderosos como el de Nahum, el profeta que anunció que la ciudad aparentemente invencible quedaría reducida a cenizas y que el pueblo oprimido finalmente alcanzaría la victoria. Ahora pasemos a la caída de Nínive y a la revelación que lo cambia todo. Maestro Malquisedec, ¿lo oíste? Las paredes temblaron como cuerdas de tambor, dijo un aprendiz, todavía sobresaltado por el rugido. Sí, muchacho. Pero no solo la tierra habla, los ríos también traen voces, respondió el viejo herrero, mirando a lo lejos como si recordara algo antiguo. Mientras los talleres luchaban por volver a trabajar, otra preocupación crecía fuera de la ciudad. El río Tigris, siempre imponente, comenzaba a crecer. Las lluvias que habían caído en tierras lejanas ahora caían en corrientes amplias y fuertes. Los ingenieros responsables de los diques y las puertas fluviales recibieron órdenes de reforzar las defensas. Uno de ellos, llamado Nabur, observaba a los obreros colocando piedras nuevas en los muros de contención. Era un hombre meticuloso, acostumbrado a medir cada detalle, pero esa mañana notó algo que no había incluido en sus cálculos. Pequeñas grietas casi invisibles aparecían entre las piedras viejas, como las delgadas líneas de una jarra a punto de romperse. «¡Traigan más mortero!», gritó intentando disimular la tensión. «Y presiónenlo bien en las juntas. No quiero que queden huecos». «Señor, mire», dijo uno de los ayudantes, señalando una mancha húmeda en la base del muro. «Se está filtrando agua por debajo». Nabur se acercó y lo tocó con la mano. El frío de la humedad le recorrió los huesos. Respiró hondo y respondió: «Regístrelo como desgaste natural». Nada más. Uno de los jóvenes ingenieros, indignado, se arriesgó a preguntar: «Pero señor, si seguimos ocultando estos detalles, ¿qué pasa si el río avanza más?». «Cállate», espetó Nabur con voz seca. «El palacio no quiere ni oír hablar de peligros. ¿Quieres informes de seguridad? ¿Quieres que digamos que las puertas del río están seguras y que los diques resisten? Eso es lo que te daremos». En el fondo, Nabur sabía que estaba suavizando la verdad. Escribió en su informe oficial: «Las compuertas del río están seguras». Solo había leves signos de desgaste que ya han sido reparados. Pero en sus notas personales anotó: «Persisten microfisuras. Si el Tigris sigue subiendo, no sé cuánto tiempo resistirán». Al atardecer, mientras el sol enrojecía la superficie del agua, Nabur caminaba solo por el borde del dique. El sonido de la corriente parecía más fuerte, como un rugido oculto.
Se agachó y escuchó el gorgoteo del agua que se filtraba por las grietas. Era silencioso pero constante. Esto no es solo desgaste, es una advertencia, murmuró para sí mismo. De vuelta en la ciudad, la rutina continuaba. La gente celebraba cosechas y festines sin percatarse de que el corazón de las defensas de Nínive ya se caracterizaba por la fragilidad. El palacio solo recibía noticias tranquilas y el rey se mantenía seguro en su arrogancia. «Nabur, ¿de verdad vas a omitirlo del documento?», insistió el joven ingeniero, acercándose en la noche mientras revisaban los papeles. «Sí, lo haré. No te dejes engañar, muchacho. No es que no veamos la verdad, pero si la decimos cruda, nos acusarán de intimidar a la ciudad. Quien exponga las grietas se convierte en una grieta indeseada». El silencio que siguió fue denso. El aprendiz bajó la cabeza consciente de que, al ocultar la verdad, también se convertía en cómplice. Pero en su interior crecía la certeza de que aquellas corrientes de agua podrían algún día absorber toda la grandeza de Nínive. Afuera, el río subía lentamente, como si esperara el momento adecuado para golpear la pared con toda su fuerza. Nabur cerró el memorándum y, en voz baja, le susurró al joven: «Y cuando las puertas del río se abran solas, ¿quién podrá cerrarlas? Hablas de ríos que se separan, Nabur, pero en el mercado la gente canta otra melodía», dijo Lemuel, mientras caminaba por las estrechas calles llevando una cesta de herramientas. «Lo sé. No quieren ni oír hablar de fisuras ni temblores. Quieren oír que la ciudad es eterna». Ese día, el corazón de Nínive latía con fuerza en la plaza central. Los vendedores de especias, siempre alegres, habían inventado una nueva canción. Los versos, repetidos a coro, mezclaban ironía y orgullo. El objetivo era el profeta que días antes había anunciado el juicio. «Escuchen», dijo una mujer con una túnica colorida, aplaudiendo para marcar el ritmo. «El extranjero habla, pero Nínive no cae. El cielo amenaza, pero nuestras murallas resisten». Los demás rieron y repitieron a coro. Los clientes se unieron y pronto la canción cobró impulso. Los niños corrían de un lado a otro, imitando el tono burlón. «Nínive es firme, Nínive es alta, Nínive es fuerte, nunca caerá». El cántico resonó entre los puestos de dátiles, alfombras y perfumes. Era como un desafío lanzado al cielo. Un antiguo comprador, al oír esto, comentó sarcásticamente: «Mira, hasta las especias saben burlarse de los profetas. ¿Quién necesita templos cuando tienes muros?». «Así es», respondió una vendedora. «Que vengan los ríos, que vengan los temblores. Aquí el oro habla más fuerte y nuestras piedras son más grandes que cualquier palabra». Mientras la música subía de volumen, Nabur cruzó la plaza con el pergamino alisado bajo el brazo. Al oír la melodía, se detuvo un instante. Sentía una profunda tristeza en los ojos. Lemuel, que lo acompañaba, lo notó. «¿Vas a decir algo, ingeniero?». «No. ¿Quién intentaría silenciar a una multitud en una fiesta?». Pero por dentro, recordaba las microgrietas que había visto. Cada verso de orgullo sonaba como un martillazo contra las mismas paredes. De repente, cuando el coro alcanzaba su apogeo, un viento repentino azotó la plaza. Era fuerte, frío e inesperado. Las antorchas que iluminaban la platea comenzaron a oscilar. Una a una se apagaron, dejando un rastro de oscuridad en plena tarde. El cántico perdió ritmo. Algunas mujeres gritaron, intentando reavivar el fuego. Una jarra cayó al suelo y se hizo añicos. Los hombres miraron a su alrededor confundidos. El silencio que siguió fue denso como el plomo. «¿Qué fue eso?», murmuró una de las vendedoras, abrazando a su pequeña hija. «Solo fue el viento», respondió otra, intentando disimular su miedo. «Nada más. Sigamos cantando». Pero la melodía no regresó con la misma fuerza. La risa ya no sonaba tan suave. El viento, aunque breve, había sembrado inquietud.
Algunos recordaron las palabras del profeta sobre el torbellino y la tormenta. Nabur miró a Lemuel y susurró: «El viento puede silenciar una canción en un instante. ¿Quién puede garantizar que no vendrá algo más grande?». El amigo tragó saliva con dificultad mientras miraba las antorchas apagadas. De vuelta en la esquina de la plaza, uno de los vendedores intentó animar: «Vamos, no tengas miedo. Es solo viento. Nuestra ciudad no se doblega ante el viento». «¡Canta conmigo!». Pero la multitud dudó. El sonido ya no era de desafío, sino de duda. Lo que una vez fue exaltación se había convertido en un eco vacilante. El viento se había llevado más que las llamas. Se había llevado la confianza de muchos. Aquella tarde, mientras todos regresaban a sus casas, la sensación de que algo invisible rondaba por las paredes era imposible de ignorar. Lemuel, caminando junto a Nabur, habló en voz baja: «¿Y si este viento fuera solo la primera nota de una canción que aún no conocemos? Si el viento apagó las antorchas en el mercado, entonces los dioses deben estar exigiendo más ofrendas», dijo uno de los sacerdotes, ajustándose la corona de plata en la cabeza. «Quizás», respondió otro con voz grave, «la gente está inquieta. Si no respondemos, perderemos el control». La noticia de la interrupción del canto llegó rápidamente al templo principal de Nínive. Los sacerdotes se reunieron en círculo debatiendo qué hacer. Las palabras del profeta aún resonaban en las plazas, y aunque el palacio prefirió ignorarlas, los líderes religiosos sabían que debían mostrar fuerza. Así nació la decisión: añadir ritos adicionales, multiplicar el incienso, duplicar los sacrificios. El templo estaba preparado. Vasijas de bronce brillaban a la luz de las lámparas. Bueyes y corderos fueron traídos en fila, adornados con cintas rojas. El olor a sangre mezclada con incienso pronto llenó el patio. Hombres y mujeres se arrodillaban, repitiendo fórmulas antiguas. El coro de sacerdotes cantaba a Ishtar, Ninurta y Ashur, implorándoles que alejaran el mal augurio. «Más sumo», ordenó el sumo sacerdote, «que los cielos se llenen con nuestro clamor». Los ayudantes echaron puñados de resina al fuego. Columnas de humo denso ascendían en espiral, pero cuanto más ardía el incienso, más denso se hacía el silencio. En medio de la multitud, una anciana murmuró: «No siento paz. Siento como si el cielo estuviera cerrado». «No hables así», la reprendió su hijo tirándola del brazo. «Eso es falta de fe». Los sacerdotes, al percibir la inquietud, aumentaron el volumen de sus cánticos. Los tambores resonaban, las flautas resonaban, pero nada parecía romper la sensación de vacío. Era como si un techo de bronce se hubiera colocado sobre la ciudad, impidiendo que cualquier plegaria llegara. Un joven aprendiz, encargado de guardar los pergaminos sagrados, se acercó a su maestro y le susurró: «¿Por qué sube el incienso y no sentimos respuesta?». «No lo cuestiones. Simplemente sigue el protocolo», respondió el sacerdote mayor, ocultando su incomodidad. Mientras tanto, afuera, algunos mercaderes que guardaban el rollo del profeta recordaban sus palabras: «El Señor es celoso y vengador». Comparaban en silencio. El Dios que hablaba a través de Nahum parecía diferente de los dioses que exigían cada vez más sacrificios, pero no daban señales. En el altar, el sumo sacerdote levantó sus manos manchadas de sangre y declaró: «Grandes dioses de Nínive, reciban nuestras ofrendas. Protejan la ciudad de los terremotos, de los ríos y de los vientos». La gente respondió con un rugido de aprobación, pero pronto el sonido se desvaneció en el aire denso. Nada cambió. El fuego no ardió con más fuerza, ni sopló el viento. Solo silencio. Uno de los sacerdotes más jóvenes soltó: «Es como hablar con las rocas». El maestro se giró furioso. «¡Cállate! No blasfemes contra los dioses». Pero las palabras ya se habían oído. El rumor se extendió.
Algunos decían que el cielo ya no respondía. Al salir del templo, la multitud estaba dividida. Algunos creían que el ritual había funcionado, otros simplemente sentían más miedo. El contraste crecía. Cuanto más insistían los líderes en repetir fórmulas, más se daba cuenta la gente común de que algo andaba mal. El sumo sacerdote, exhausto, se retiró a las cámaras interiores. Escribió un memorando al palacio. Se han realizado ritos de apaciguamiento. Los dioses están satisfechos. El pueblo recuperará la confianza. Pero en su corazón sabía que no era cierto. El silencio del cielo pesaba como un muro invisible. La noche siguiente, mientras las últimas brasas aún ardían en el altar, el joven aprendiz se volvió hacia su maestro y preguntó con voz apenas audible: «¿Y si el cielo no responde, por qué ya decidió juzgar? Si ni siquiera los sacerdotes han encontrado respuesta en el cielo, entonces es hora de que nosotros, los guerreros, demostremos nuestra fuerza», dijo el general Asaradom, ajustándose la capa roja sobre los hombros. «Estoy de acuerdo», respondió otro oficial, golpeándose el pecho con el puño. «El pueblo necesita ver que las murallas y los ejércitos aún mantienen la gloria de Nínive». El patio central de la ciudad se llenó con un impresionante desfile. Los carros alineados brillaban al sol. Los escudos pintados de rojo centelleaban como brasas, reflejando el orgullo nacional. Los soldados marchaban con paso firme, entonando cánticos de victoria. Fue un espectáculo que disipó cualquier sombra de duda que pudiera haber persistido entre la población. En el balcón del palacio, los asesores militares se reunían alrededor de una larga mesa. Había mapas abiertos, marcados con símbolos de ejércitos enemigos y posiciones defensivas. El rey, aún seguro de sí mismo, contemplaba con satisfacción el desfile que se desarrollaba abajo. «Miren», exclamó, «el pueblo olvida rápidamente su miedo al ver carros y lanzas. Nínive no necesita profetas ni presagios, solo necesita soldados». Uno de los consejeros, más cauteloso, se aclaró la garganta antes de hablar. «Su Majestad, aún así, están llegando informes de temblores, vientos extraños e incluso fugas en los diques. ¿No sería prudente investigar?» «Tonterías», espetó el rey. «Es la exageración de los guardias e ingenieros nerviosos. Nuestra ciudad fue construida para durar eternamente». A medida que avanzaba el desfile, mensajeros entraban y salían del salón con despachos de las fronteras. El ejército planeó un asedio inverso, no solo para resistir, sino para contraatacar si algún enemigo se atrevía a acercarse. El ambiente era de confianza forzada, pero no todos compartían la misma confianza. En medio de la reunión, la puerta se abrió de golpe. Entraron dos exploradores, cubiertos de polvo, con el rostro pálido como la cera. Todos se pusieron de pie, sorprendidos por la interrupción. «Hable rápido», ordenó el general Asaradom. El primer bateador respiró profundamente y respondió con voz temblorosa: «Señor, no son enemigos avanzando, es el agua. El río se está infiltrando bajo el muro. Hemos encontrado galerías inundadas, fisuras abiertas, y no podemos contenerlas». Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros se miraron con incredulidad. El rey frunció el ceño. «Eso es imposible. Nuestros ingenieros nos han asegurado que los diques están firmes». «Disculpe, Su Majestad», insistió el segundo explorador, «pero lo vimos con nuestros propios ojos. Las aguas avanzan silenciosamente, socavando los cimientos. Es como si el suelo se hubiera convertido en un enemigo oculto». El silencio que siguió fue denso. El sonido distante de los cánticos militares contrastaba con el miedo grabado en los rostros de los mensajeros. Uno de los consejeros, con voz ronca, comentó suavemente: «Si el río ha llegado hasta abajo, ni todos los coches, ni todos los escudos rojos podrán detener la caída». Asaradom apretó los puños, tratando de mantener la autoridad.
No, silencio. No sembraré el pánico. El rey decidirá qué hacer, pero el miedo ya lo corroía por dentro. Sabía que los exploradores entrenados no regresaban pálidos sin motivo. Y si la fuerza que amenazaba a Nínive no provenía de afuera, sino de adentro, el rey se puso de pie imponiéndose sobre todos y declaró: Nínive no caerá. Si es necesario, drenaremos el río, reforzaremos las piedras, quemaremos hasta la última gota de duda. Nada destruirá nuestra grandeza. Pero mientras hablaba, el débil sonido de algo derrumbándose resonó desde la puerta este. Los exploradores se miraron y uno de ellos susurró en voz baja: Su Majestad. ¿Qué pasa si las aguas ya han empezado a entrar? Si las aguas ya están subiendo, Majestad, ¿no sería prudente silenciar a ese profeta antes de que su voz gane más fuerza? Preguntó uno de los consejeros, rompiendo el pesado silencio del salón. Sí, respondió el rey levantándose imponente. Ningún extranjero se atreverá a envenenar el corazón de mi ciudad con palabras de ruina. Esa misma noche llamaron al escriba real, un hombre de manos ágiles y rostros siempre inclinados sobre pergaminos. Se llamaba Aridaeo, conocido por registrar decretos, victorias y leyes. Ante el rey recibió una orden clara: redactar un decreto para confiscar todos los pergaminos que contenían las palabras de Nahum. Escribe. Dio ordenó el rey: todo pergamino que contenga mensajes de juicio contra Nínive debe ser recogido. Quien los oculte será castigado como traidor. Sí, Majestad, respondió el escriba mojando su pluma en el tintero. Mientras la pluma rascaba el cuero preparado, Arideu sintió el peso de las palabras. Estaba acostumbrado a escribir decretos de gloria y conquista, pero estas líneas le sabían amargas. En el pasillo adyacente, los guardias esperaban instrucciones para registrar las casas de los comerciantes y confiscar cualquier pergamino sospechoso. Muchos recordaban que algunos comerciantes habían copiado fragmentos del sermón del profeta. Ahora serían tratados como rebeldes. Majestad, permítame decir algo, se aventuró uno de los consejeros. Si el profeta es un mentiroso, ¿por qué tanto esfuerzo por silenciarlo? El rey entrecerró los ojos y respondió fríamente: porque las mentiras también inflaman a las multitudes. No les daré al pueblo ni siquiera el placer de dudar. El escriba anotó cada palabra, pero su corazón latía con fuerza. Junto a las líneas oficiales, en un espacio oculto, dejó un pequeño garabato casi invisible. Si es mentira, ¿por qué duele tanto? Esta frase no estaba en el decreto. Era una confesión privada, escrita al margen, como dirigida solo al futuro. En el patio, los guardias ya salían con órdenes claras. Las antorchas iluminaban sus rostros rígidos. Mujeres y hombres que aún conservaban fragmentos de las palabras de Nahum comenzaron a esconderlos en jarras, entre la mercancía o incluso cosidos en sus ropas. Había miedo, pero también terquedad. Un comerciante le susurró a su esposa: quieren borrar la voz del profeta, pero no pueden borrar lo que ya hemos escuchado. Entonces esconde bien ese rollo, dijo ella mientras le acercaba una bolsa de cuero. Mientras tanto, Aridaeo, de vuelta en su aposento, selló el pergamino real con el sello del rey. Sin embargo, le temblaban los dedos. Releyó la frase secreta escrita en el margen y sintió un escalofrío. Nunca antes se había atrevido a dejar rastros personales en un documento oficial. En el silencio del amanecer, se acercó a la ventana y contempló la ciudad dormida. Podía oír el sonido lejano del río, los ecos de los martillos aún activos en los talleres y el susurro del viento entre las paredes. Todo parecía conspirar con las palabras del profeta. A la mañana siguiente, el decreto se leyó en público. Los soldados alzaron pergaminos quemados ante la multitud. La gente observaba en silencio, algunos fingiendo indiferencia, otros guardando cada palabra perdida en las llamas de sus corazones. Arideu estaba presente, pero su mente solo repetía la frase oculta:
Si es mentira, ¿por qué nos duele tanto? De vuelta en palacio, guardaba una copia secreta del decreto en un compartimento secreto de su escritorio. Sabía que se arriesgaba, pero no pudo resistirse. Algo le decía que algún día alguien tendría que ver ese margen. Al cerrar el cajón, oyó pasos apresurados en el pasillo. Un guardia entró, pálido, trayendo nuevas noticias. «Señor, el general convoca una reunión urgente. Los muros cerca del río crujen como madera en medio de una tormenta». Aridaeus tragó saliva con dificultad. Miró el pergamino oculto y susurró para sí mismo: ¿y si las palabras que intentamos silenciar fueran en realidad las únicas que aún pueden salvarnos? Si hasta los muros crujen como la madera en medio de una tormenta, ¿no empiezan también a crujir los cofres? Le preguntó con cautela uno de los funcionarios del palacio, mientras colocaba los rollos de cuentas sobre la mesa. «Cuidado con tus palabras», respondió el tesorero principal, Kalmun. «Las arcas de Nínive están llenas. Siempre han estado llenas y así seguirán». En la sala del tesoro, antorchas iluminaban las paredes cubiertas de oro, plata y piedras preciosas. Sobre las mesas se amontonaban montones de tributos de las provincias: monedas, telas raras, jarrones, animales traídos de tierras lejanas. Llamaban al lugar la Fosa de los Leones, porque de allí provenían las órdenes que mantenían a la ciudad en abundancia, mientras otras naciones eran devoradas. Los escribas se sentaban en filas, registrando cada entrada y salida. Guardias con lanzas custodiaban las puertas, atentos a cualquier movimiento sospechoso. El ambiente resumaba riqueza y poder. Pero esa mañana, el informe contenía algo inusual. «Kalmun, mira esta lista», dijo Aridaeus, el escriba que recientemente había redactado el decreto contra Nahum. «Algunos trenes no han llegado. Faltan tributos de provincias que siempre fueron puntuales». «Debe ser un retraso», respondió el tesorero sin levantar la vista. «Las lluvias retrasan los caminos, los ríos cambian de cauce. Eso pronto se resolverá». Pero otro empleado, más joven, interrumpió: «Señor, no se trata de 1 o 2 envíos. Son rutas enteras. Desde el mes pasado, los convoyes que venían del oeste han desaparecido. Y ahora los tributos del sur también están incompletos». El silencio invadió la sala. Todos sabían que las arcas de Nínive dependían del flujo constante de botín, tributos y comercio. Un fracaso podía parecer insignificante, pero repetido, se convertía en una amenaza. «Anote los registros como pendientes», ordenó Kalmun con firmeza. «El rey no necesita palabras de debilidad. Escriba que los retrasos son normales». «Pero, señor, ¿y si no son normales?», preguntó Aridaeus, vacilante. «Si incluso las provincias están fallando, podría ser señal de algo más grave». «Escribes demasiado, escriba. Recuerda, hay cosas que se registran y cosas que se ocultan». Mientras hablaban, un comerciante que hacía las veces de informante se acercó discretamente. «He oído rumores en las rutas», dijo en voz baja. «Las caravanas evitan Nínive. Dicen que la carga de los impuestos es insoportable y que algunos están empezando a quedarse con lo que antes donaban al palacio». Kalmun golpeó la mesa con la mano, irritado. «Mentiras. ¿Quién se atrevería a negar tributo al foso de los leones? Somos la fuerza de la tierra. Nadie se atreve a enfrentarse a Nínive». «Y sin embargo», respondió el comerciante, «las arcas empiezan a sentir la ausencia. El oro pesa aquí, pero las rutas de allá son más ligeras». Los escribas seguían escribiendo, pero cada rostro tenía una sombra. Uno de ellos murmuró a su colega: «El profeta habló de la oscuridad que persigue a los enemigos del Señor. ¿Acaso los tributos obedecen esa voz?». Kalmun fingió no oír, pero en el fondo él también lo notó. Recordó los números y supo que algo no cuadraba. Esa noche, solo en la tesorería, abrió los registros y los comparó con los de meses anteriores.
El vacío de las columnas sin llenar parecía gritar más fuerte que todo el brillo del oro apilado. El sonido de los pasillos le resultaba extraño, como si el viento susurrara entre las monedas. De repente, la puerta crujió. Era Arideu, que había regresado en secreto. «Señor, perdóneme por venir, pero debo preguntar, si las arcas empiezan a fallar, ¿quién tendrá el coraje de decirle la verdad al rey?» Calmún cerró el libro de golpe. «¿Qué pasa si cuando decidimos hablar ya es demasiado tarde? Si las arcas están llenas, nada podrá conmover a Nínive. El oro habla más fuerte que cualquier profeta o rumor», declaró uno de los nobles, alzando su copa de vino ante la corte reunida. «Exactamente», respondió otro sonriendo con desdén. «Que tiemblen los muros, que hablen los extranjeros. Mientras tengamos banquetes, nuestra ciudad permanecerá invencible». En el gran salón del palacio ardían antorchas encendidas, reflejándose en las paredes adornadas con tapices rojos y dorados. El rey se encontraba en el centro, rodeado de generales, gobernadores y sacerdotes. Los músicos llenaban el aire con el sonido de laúdes, flautas y tambores, tocando tan fuerte que apenas se oía el parloteo de los sirvientes que corrían de un lado a otro con bandejas. Sobre las mesas había carne asada, frutas exóticas, jarras de vino y pan en abundancia. El banquete fue un espectáculo de abundancia, una demostración de que Nínive se mantenía fuerte y próspera, a pesar de los rumores que circulaban por la ciudad. «Que todos beban», gritó el rey alzando su copa enjollada. «Este vino demuestra que ninguna fuerza nos vencerá». Los invitados resonaron al unísono, chocando sus copas. Pero tras las sonrisas, algunos ojos reflejaban preocupación. Uno de los generales se acercó a Asaradón y le susurró: «Los exploradores siguen trayendo informes de filtraciones del río». «Habla bajo, necio», susurró el general tapándose la boca con la mano. «¿Quieres manchar el banquete con supersticiones?» Del otro lado, los músicos aumentaron el ritmo. Era una orden velada, tocar fuerte para que no se extendieran los rumores. Cuanto más fuerte murmuraba la gente en las calles, más fuertes eran los cánticos desde el palacio. Entre los invitados, Aridaeo, el escriba, observaba en silencio. Recordó la frase que había escrito al margen del decreto: «Si es mentira, ¿por qué nos duele tanto?». Ahora, al ver el tintineo de las copas, le pareció oír la respuesta resonando en las paredes. El vino no podía silenciar la verdad. De repente, un suave temblor recorrió el suelo. Al principio, pocos lo notaron. Pero pronto, una de las columnas de piedra vibró y los vasos empezaron a tintinear involuntariamente sobre la mesa. «¿Qué fue eso?», preguntó una mujer noble, apretando el brazo de su marido. «Nada, solo el peso de la música y el baile», respondió intentando reír, pero la verdad era indisimulada. Una jarra de vino se volcó lentamente, derramando el líquido rojo que se deslizó por la mesa y los escalones del trono. El carmesí se extendió como un río en miniatura, dejando un rastro vívido que hizo palidecer a muchos. La sala quedó en silencio por un instante. Los músicos dudaron, sin saber si parar o continuar. El rey, percibiendo la tensión, se levantó enojado. «¡Continúa!», ordenó. «Toca más fuerte. Nadie se atreverá a convertir el vino en un presagio». Los músicos obedecieron, pero las notas temblaron. Algunos nobles rieron nerviosos, otros bebieron a toda prisa, como si el alcohol pudiera borrar lo que habían visto. Aridaeus se inclinó hacia un compañero y murmuró: «El vino que corre parece sangre en los escalones. ¿Será que el cielo nos está dando señales que pretendemos no ver?». «Cállate», respondió el otro mirando a su alrededor con miedo. «Las paredes oyen, pero muchos lo habían visto». Y por mucho que el rey exigiera aplausos y risas, la imagen del vino corriendo por las escaleras como un río de sangre quedó grabada en la mente de todos. El banquete continuó, pero la alegría ya no era la misma.
El olor a vino derramado parecía dominar el aire, más fuerte que el incienso o la carne asada. Las miradas intercambiadas transmitían dudas. Al final de la velada, cuando los últimos invitados abandonaban el salón, uno de los sirvientes se acercó al escriba y le dijo en voz baja: «Si hasta el vino se derrama, ¿qué pasará cuando la tierra decida hablar más fuerte? Si hasta el vino corría solo por las escaleras, imaginad lo que podría hacer el agua si encontrara el camino bajo los muros», dijo uno de los ingenieros, apresurándose hacia el dique. «No hables así», respondió otro, cargando cuerdas al hombro. «Nuestro deber es contener el río, no aumentar el miedo». La madrugada era pesada. El sonido de las aguas del Tigris resonaba con más fuerza de lo habitual. En lo lejos, parecía un animal atrapado intentando romper los barrotes. Equipos de trabajadores se apresuraban con estacas de madera, cuerdas gruesas y piedras, intentando reforzar cada brecha. El suelo húmedo revelaba filtraciones que antes eran meros puntos, pero que ahora corrían como pequeños riachuelos. «Clavad más estacas aquí», gritó Nabur, el ingeniero a cargo, señalando la base del muro. «Empujad con fuerza antes de que el agua siga avanzando». Los hombres sudorosos golpeaban el suelo con mazos, clavando las estacas, mientras otros llenaban cestas con arena para detener la corriente. Un guardia se acercó, con aspecto angustiado. «Señor, las grietas se hacen más grandes incluso con refuerzos. Parece que el río siempre encuentra otra salida». «Pues ciérralos todos», respondió Nabur, pero en el fondo sabía que la lucha era desigual. El río era paciente y cada nueva fisura parecía burlarse de los esfuerzos humanos. Los informes llegaron a las autoridades. Infiltración. Mites, asentamiento de rocas. Aumento de la presión. Lo que antes se había descrito como desgaste natural, ahora parecía un riesgo urgente. Aún así, las órdenes del palacio seguían suavizando los registros oficiales. Un joven aprendiz corrió hacia Nabur, jadeando. «Señor, una de las compuertas del norte cedió. La madera reventó como un juguete». «¿Qué?». Nabur abrió mucho los ojos. «Reúnan hombres. Traigan aparejos y refuerzos inmediatamente». Todos corrieron, y al llegar vieron la escena. La puerta colgaba rota, dejando pasar el agua a raudales. El sonido era ensordecedor. El río, antes contenido, parecía haber encontrado la oportunidad de avanzar con fuerza. «¡Agarrad las cuerdas!», gritó Nabur. «¡Atadlos rápido!». Los hombres se abalanzaron contra las vigas intentando contenerlas. Las cuerdas se estiraron al límite, crujiendo como si también sintieran dolor. A cada instante aparecía una nueva grieta. El barro se acumulaba alrededor de los pies de los trabajadores, haciendo que el suelo estuviera resbaladizo. «Cede cada vez más», gritó uno de ellos, casi siendo arrastrado por la corriente. «¡No te sueltes!», ordenó Nabur con la voz ronca de tanto gritar. «Si el río fluye por aquí, Nínive perderá sus defensas». Pero en el fondo, el ingeniero ya lo sabía. Ya no era una lucha entre hombres y agua, sino entre el orgullo y el destino. En medio de la prisa, un escriba enviado desde palacio se acercó con una tablilla de cera en la mano. «Necesito registrar lo que sucede». «¿Qué debo escribir en el informe?». Nabur dudó. Sus ojos cansados reflejaban el brillo del agua que fluía sin cesar. Entonces respondió: «Escribe. Los equipos trabajan con valentía, los diques se mantienen firmes». El escriba, sorprendido, preguntó: «Pero eso no es cierto». Nabur se inclinó y susurró: «A veces mentir es la única manera de retrasar el pánico». Mientras el escriba escribía, se oyó un nuevo estruendo. Una de las piedras de los cimientos se movió y el agua brotó con más fuerza, como si hubiera encontrado una veta secreta. Los hombres gritaron, las cuerdas se rompieron y el olor a madera mojada llenó el aire. La noche ya no era silenciosa.
El tigre rugió como una fiera. Nabur levantó sus brazos cubiertos de barro, mirando a los hombres exhaustos, y dijo sombríamente: «Si el agua ya encontró las grietas, ¿quién podrá impedir que encuentre el corazón de la ciudad? Si el río ya está en el corazón de la ciudad, entonces no hay tiempo para disfraces», dijo uno de los oficiales, con el rostro tenso a la luz de las antorchas. «No hables así delante de los hombres», respondió otro, ajustándose el casco. «Pero prepáralos. La orden podría llegar en cualquier momento». Los barrios bajos cerca del cauce del río Tigris ya sufrían. El agua inundaba callejones, casas de adobe y almacenes. Los niños lloraban. Las mujeres corrían con jarras y mantas en las manos, intentando salvar lo que podían. Las antorchas se multiplicaban, iluminando el caos nocturno. Los gritos resonaban en las calles, madres llamando a sus hijos, hombres gritando los nombres de sus familiares desaparecidos. «¡Paso! ¡Paso!», gritó un soldado, abriéndose paso entre la multitud para dejar paso a un carro que transportaba a los heridos. «¡Mi hija! ¿Alguien ha visto a mi hija?», gritó una mujer levantando los brazos al cielo. El palacio, presionado por los informes de Nabur, no tuvo otra opción. Se emitió un decreto apresurado, orden de evacuación parcial a los barrios bajos. Los heraldos recorrían las calles tocando tambores y anunciando a viva voz: «Los que viven cerca del río, váyanse ya. Lleven solo lo necesario. Vayan a los barrios más altos». Algunos obedecieron de inmediato, otros se resistieron, aferrándose a lo poco que tenían. Un anciano le gritó al heraldo: «¿A dónde vamos? ¿Quién nos dará refugio?». El mensajero respondió sin dejar de caminar: «Sigue a las tropas, el palacio te dará un destino». Mientras la gente se amotinaba, los ingenieros intentaron erigir barreras improvisadas. Se apilaban sacos de arena, pero la corriente ya los estaba destrozando. El Tigris parecía burlarse de todo esfuerzo humano, empujando lodo y escombros por los callejones. Nabur, exhausto, se acercó a Aridaeo, que estaba anotando los hechos en una tablilla. «Escribe la verdad esta vez, escriba. Di que Nínive sangra a la puerta del río. Si hago eso, me acusarán de traición. Entonces escribe en los márgenes como antes, para que al menos alguien en el futuro sepa que intentamos resistir». De repente, un soldado llegó corriendo, casi tropezando en el barro. «¡Capitán! ¡Capitán!», gritó. «Los exploradores han detectado un movimiento extraño en el flanco norte». «¿En el flanco norte?», preguntó el capitán con los ojos como platos. «Imposible. Las aguas protegen ese lado». «De ahí es precisamente de donde vienen», respondió el soldado jadeante. «Las tropas enemigas cruzan como si el río les abriera paso». El anuncio cayó como un rayo en medio de la confusión. Todos lo sabían. Ese lado se consideraba seguro, inexpugnable. Nunca habían desplegado suficientes fuerzas allí, porque creían que nadie se atrevería a intentarlo. «Que suenen las alarmas». Motes ordenó el capitán con voz firme por encima del rugido del agua. «Envíen refuerzos». El sonido de las trompetas resonó, rasgando la noche. Los soldados corrían por las calles inundadas, intentando organizar filas entre la gente que huía. Era difícil distinguir entre los gritos de los civiles y las órdenes militares. Una madre sostuvo el brazo de un guardia. «Por favor, lleva a mi hijo contigo». «Señora, diríjase a los barrios altos», gritó el hombre, echando a correr con las tropas. El suelo tembló, no solo por el agua, sino por el sonido de las armas y los pasos de un ejército que avanzaba hacia lo imposible. El miedo se extendió como un reguero de pólvora. Nabur miró a Aridaeus, quien apenas podía sostener la tablilla de escribir en sus manos temblorosas. «Escribe, escriba. Hoy Nínive descubrió que hasta lo imposible puede suceder». Arideu bajó la mirada y la punta del lápiz raspó con más fuerza la cera. A lo lejos se veían antorchas enemigas parpadeando, reflejándose en el agua que corría por las calles.
Lo imposible se había vuelto realidad. Entre los gritos y el rugido del río, un soldado murmuró con voz entrecortada: «Si ya han cruzado el flanco imposible, ¿hacia dónde huiremos cuando lleguen al centro? Si realmente llegan al centro, ¿quién estará junto al rey?». Y preguntó Aridaeo, sosteniendo su tablilla como si fuera un escudo. «Pocos, escriba». «Muy pocos», respondió Nabur, mirando hacia el palacio. La noche aún ardía con gritos y trompetas cuando las primeras noticias llegaron al trono. El rey, sentado en su silla dorada con incrustaciones de joyas, esperaba informes que confirmaran la victoria. Pero lo que recibió fue silencio, miradas bajas y consejeros que se marchaban uno a uno, alegando buscar información. Los mapas yacían abiertos sobre la mesa real. Tantos símbolos de fuerza, tantas rutas pintadas con los colores del dominio. Pero ahora las velas que iluminaban el salón ardían demasiado cerca de los papeles y los bordes ya empezaban a ennegrecerse, convirtiéndose en cenizas. «¿Dónde están mis generales?», rugió el rey poniéndose de pie furioso. «Señor, algunos aún están en las paredes, otros no lo sabemos», respondió un sirviente inclinándose hasta el suelo. «¿No lo sabes? ¿No lo sabes?», resonó la voz, pero solo encontró el vacío de la sala casi desierta. Los consejeros que solían adularlo estaban desapareciendo. Solo quedaban unos pocos guardias tensos, reacios a mirar directamente al trono. El rey caminaba de un lado a otro, arrastrando los pies sobre la alfombra bordada. Le temblaban las manos, pero intentaba disimularlo. «Escúchenme», dijo en voz alta. «No hay motivo para el pánico. Nínive ya ha ganado. Ganará de nuevo». Sin embargo, el eco de su propia voz traicionó su confianza. El lugar de firmeza sonó como un lamento. Un guardia se aventuró a comentar en voz baja: «Parece cansado, señor». «Cállate», replicó el rey, pero su garganta ya delataba su miedo. Aridaeus, presente para registrar lo que sucedía, escribió rápidamente. Pero en su mente cada palabra sonaba como una sentencia de muerte. «El trono está aislado. Los consejeros se han ido. El rey habla, pero su voz es insoportable». Un destello de luz iluminó la sala al caer una antorcha cerca de los mapas. Las llamas consumieron rápidamente los dibujos de los territorios conquistados. Las líneas que antaño representaban poder ahora se reducían a cenizas. El rey intentó extinguirlas con las manos desnudas, pero solo logró extender el fuego. «¡Guardias! ¡Apaguen eso!», gritó, tosiendo por el humo. Los hombres corrieron, pero en el fondo sabían que no era solo papel ardiendo. Era la imagen misma de la grandeza de Nínive desmoronándose ante sus ojos. Un silencio denso se apoderó del lugar. El rey regresó a su trono e intentó recomponerse. Apoyó las manos en los brazos del sillón y respiró hondo. «Sigo siendo rey», dijo, pero en voz baja casi para sí mismo. «Mientras yo hable, Nínive permanecerá». Nabur se acercó y le susurró a Aridaeus: «Habla como si lo creyera, pero mira, hasta su voz tiembla». De repente, afuera, un estruendo sacudió las puertas. Todo el palacio vibró. El rey se levantó, pero sus rodillas cedieron. Su corona casi se cae. Los guardias, hasta entonces inmóviles, retrocedieron 2 pasos. «¡No retrocedan!», gritó el monarca intentando sonar imponente. «Es solo un temblor más. Nínive no caerá». Pero nadie lo creyó. El vacío en los ojos de los que quedaron decía lo contrario. Incluso el escriba, que lo anotaba todo, dejó caer la pluma por un instante, abrumado por el peso de la escena. Las llamas de las antorchas parpadeaban al ritmo de la voz del rey. El palacio, antaño símbolo de invencibilidad, ahora parecía una cueva vacía, donde cada palabra resonaba como una confesión. Y mientras el fuego aún devoraba los últimos trozos de los mapas, Arideu oyó a uno de los guardias susurrarle a su colega:
como si pronunciara la sentencia final: si tiembla la voz del rey. ¿Quién creerá aún que Nínive puede resistir? Si nadie cree que Nínive pueda resistir más, ¿qué quedará de nuestros graneros, nuestras reservas, nuestros carros? Preguntó Aridaeus, caminando por los pasillos oscuros por el humo. Solo quedará lo que el fuego no toque, y lo que los saqueadores no se lleven, respondió Nabur con la voz pesada como chatarra. Esa mañana el palacio ya no era un símbolo de fuerza, sino un refugio para las llamas. El fuego que se inició en los bordes de los mapas se extendió rápidamente. Primero envolvió los almacenes de trigo, luego los establos de caballos y finalmente alcanzó los graneros y los depósitos de aceite. Las llamas se elevaron hacia el cielo como muros rojos, visibles incluso desde los barrios más lejanos. Los guardias, antaño orgullosos, ahora corrían desesperados, intentando rescatar lo que quedaba. Sacaban carros de guerra, pero algunos ya ardían como antorchas gigantes. Las ruedas, antaño símbolo de velocidad y potencia, giraban en llamas hasta convertirse en cenizas. ¡Rápido, traigan agua!, gritó un soldado, pero sus cubos parecían gotas en un mar de fuego. «Es inútil», le respondió otro tosiendo por el humo. «Ni 100 hombres podrían apagarlo». Las antorchas enemigas, lanzadas más allá de las murallas, cayeron sobre los techos de madera seca, avivando aún más las llamas. Al mismo tiempo, los residentes, desesperados, saquearon los almacenes. Lo que no pudieron salvar del fuego, lo robaron a toda prisa: sacos de grano, jarras de vino, piezas de hierro. Cada uno por su lado, Aridaeo, aún con la tablilla en la mano, registró lo que vio. Escribió entre sollozos: inventario del palacio, graneros destruidos, carros quemados, almacenes saqueados, el foso de los leones convertido en polvo. Nabur se acercó y dijo en voz baja: «Deja de escribir. Nadie querrá leerlo mañana. Alguien debe dejar un testimonio», respondió el escriba sin levantar la vista. «Lo que no está escrito se lo lleva el viento». El crujido de la madera competía con los gritos. Las mujeres cargaban a los niños, los soldados arrastraban baúles, los sirvientes intentaban rescatar pergaminos. Pero todo se desmoronaba demasiado rápido. El calor era insoportable. Un joven guardia, con el rostro cubierto de ceniza, cayó de rodillas ante Nabur. «Maestro, todo lo que construimos, todo el hierro, cada muro, ahora se derrumba ante nuestros ojos. Hasta las espadas se oxidan con el calor del humo». «Levántate, muchacho», dijo Nabur tirándolo del brazo. «No es el hierro lo que se oxida. Es el corazón de quienes creyeron que duraría para siempre». Afuera, la escena era aún más brutal. Los graneros, que antes solían a trigo fresco, ahora apestaban a carbón. Los carruajes, orgullo del ejército, yacían destrozados como juguetes quemados. Incluso los caballos, aterrorizados, habían sido liberados y corrían por las calles como sombras vivientes en medio del fuego. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó un niño aferrándose al vestido de la mujer. «Aléjate del fuego, hijo mío, donde aún haya tierra firme», respondió ella con lágrimas corriendo por su rostro. El rey, aislado en el salón principal, intentó mantener la compostura. Gritó órdenes para salvar lo imposible, pero afuera todos lo sabían. Nínive, la ciudad que parecía indestructible, ahora ardía como paja seca. Aridaeus escribió una línea más. El hierro se convirtió en óxido, la fuerza se convirtió en polvo. El rugido de los leones se acalló. Le temblaban las manos, pero continuó. El fuego se reflejaba en sus ojos, como si grabara el recuerdo de la destrucción. En medio del humo, Nabur puso su mano sobre su hombro y susurró: «¿Y si aún queda algo por salvar? Será solo fuera de estos muros. Si fuera de estos muros está el único lugar de salvación. ¿Qué quedará del nombre de Nínive?», preguntó Aridaeo mientras observaba el palacio arder en brasas.
solo quedará el recuerdo. «¿Y el recuerdo del juicio?», respondió Nabur, con la mirada fija en el cielo envuelto en humo. El viento trajo ceniza como lluvia. La ciudad, antes llamada la Fosa de los Leones, ahora no era más que llamas, escombros y lamentos. El rugido que antes resonaba por las naciones se había convertido en un gemido apagado. Las calles, antes repletas de comerciantes, ahora estaban llenas de escombros, cadáveres y silencio. Nahum ya no estaba entre ellos, pero sus palabras permanecieron. Cada rincón en llamas, cada muro derrumbado, cada grito del pueblo parecía resonar. «Tu herida no sanará». Arideu, con la tableta aún en la mano, registró los últimos acontecimientos. Las líneas se acortaron, como si el peso de la tragedia presionara su escritura. «Escribo, Nabur, pero siento que no hay nada más que registrar». «La sentencia ya se ha cumplido. Sigue escribiendo», insistió el ingeniero. «Que quede claro para las futuras generaciones. No fue el hierro, ni los ríos, ni solo los enemigos. Fue el Señor quien juzgó la arrogancia de esta ciudad». Los dos caminaron entre ruinas. Vieron a soldados debilitados que dejaban caer sus espadas, madres llorando por sus hijos, nobles huyendo como siervos. El orgullo se había convertido en polvo. En la puerta principal, antaño símbolo de gloria, solo quedaban piedras rotas y carbones. Hombres desesperados intentaron escapar, pero las aguas y el enemigo ya los rodeaban. Lo que antes era impensable, ahora era inevitable. «Nabur», dijo Aridaeus, mirando a su alrededor, «siempre pensé que Nínive era eterna, pero ahora lo veo». Todo era una ilusión alimentada por el oro, la violencia y el orgullo. Nada de esto se sostiene cuando llega la justicia. Los gritos del enemigo se mezclaron con los del pueblo. Ya no hubo resistencia. Los carros ardieron, los graneros fueron saqueados, los templos se derrumbaron. Incluso los ídolos fueron arrastrados por el suelo, impotentes. En medio de la plaza central, donde los cánticos de los vendedores ambulantes se burlaban del profeta, ahora solo se oían llantos. Una anciana caída al suelo repetía entre sollozos, dijo que no habría cura. Y nos reímos. El escriba se quedó frente a ella, incapaz de responder. Simplemente escribió una línea más. Nínive ha dejado de ser una potencia. Se ha convertido en una advertencia. Las llamas se elevaban, iluminando la noche como si fuera de día. El fuego lamía el cielo, y la ceniza lo cubría todo de gris y rojo. El viento se llevaba fragmentos de la historia, mientras el futuro se construía sobre las ruinas. Nabur miró hacia arriba con cansancio y murmuró, «No hay ingeniero que pueda reconstruir lo que fue derribado por la mano del Señor. Ni siquiera un escriba puede registrarlo todo», completó Arideu. Por un instante, ambos guardaron silencio. El rugido del fuego y el rugido lejano del enemigo bastaron para indicar lo que quedaba. Entonces Aridaeus cerró la tablilla y mirando a Nabur, habló solemnemente, «Este es el sello final. La palabra del oráculo se ha cumplido. Tu herida no sanará». Las cenizas cayeron como un velo sobre sus hombros. La ciudad que había dominado el mundo ahora no era más que una lección. El nombre que una vez fue sinónimo de miedo ahora no era más que una advertencia. En el horizonte el sol no salía. Solo la luz de las llamas simulaba ser de día. Ya no había esperanza en Nínive. El oráculo lo había sellado. La justicia no falla, aunque parezca demorada. Aridaeus, en voz baja, miró a Nabur y preguntó, «¿Qué pasa si los siguientes en caer son los que también se olvidan del Señor?» La destrucción de Nínive no fue solo el fin de una ciudad poderosa, sino el resultado inevitable de una historia cimentada en la injusticia. Cayó no por falta de fuerza militar o riqueza, sino porque sus cimientos fueron corrompidos por el orgullo, la arrogancia
y la crueldad. Cuando llegó la hora del juicio, ningún muro fue lo suficientemente alto como para detener la mano de Dios. La proclamación de Nahum se cumplió punto por punto, demostrando que la justicia divina nunca falla ni se demora. Quien se oponga a la verdad, tarde o temprano, será derrocado. Este es el eco que trasciende el tiempo y llega también a nuestra generación. ¿Con qué frecuencia seguimos los pasos de Nínive, confiando en lo efímero, creyendo que nuestras decisiones no tendrán consecuencias? ¿Con qué frecuencia persistimos en el error? Ignoramos las advertencias y nos apoyamos en una falsa seguridad. La caída de la ciudad no solo fue un hito histórico, fue una lección viviente sobre la fragilidad de la gloria humana y la certeza del juicio divino. Pero al mismo tiempo es también una llamada a la esperanza. Si la arrogancia conduce a la ruina, la humildad y el arrepentimiento abren el camino a la vida. Que no repitamos la ceguera de Nínive. Que prestemos atención a la advertencia antes de que sea demasiado tarde, recordando que todo pasa, ciudades, reinos, imperios, pero la palabra y la justicia del Señor perduran para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, aparecerán 2 videos más en tu pantalla con profetas que también presenciaron el juicio y la misericordia de Dios. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el Dios que sacudió las puertas de Nínive y alzó el estandarte de la justicia eterna te hable también. Porque a veces la mayor revelación solo llega cuando nos damos cuenta de que ninguna fuerza humana puede resistir al Señor.